Yo el pachuezo escuitelo siempre na miña casa. Esa sonoridad, ya ese gusto, esa cousina que tiene nuestra chingua, tenémosla todos los que vivimos aquí. Miremos para donde miremos, las palabras del pachuezo en forma de toponimia están continuamente recordándonos cómo es nuestra lengua. Los nombres de los baches, de los montes, de los ríos, consérvase perfectamente. Bueno, la palabra pachuezo es una de las que se utiliza para referirse a esta forma de hablar, este habla, ¿no? Esta lengua, que durante mucho tiempo mucha gente ni siquiera pensaba que era una lengua y por tanto no tenía ni nombre, ¿no? Abarca un territorio extenso, el noroeste de León, sureste de Asturias y algunas otras zonas. Lo que se fala en Degaña, sur de Cangas y Asomiedo, y prácticamente lo mismo que se fala en Palacios, Chaciana y Abavia. Digamos, en ese aspecto ya una fala transfronteiriza. Caguaches de Arriba, que ya el primer pueblo del Bache, por norte, pena Porrelos. Sígueche Caguaches de Abaixo, esos yan Piscarzos. Chueu chegamos a Bichaxer, esos yan Vilaxios. A la izquierda sube Ouracho, esos yan Cuechorralo. Chueu, asina pa un ladín tenemos Rabanal de Arriba, Botoneiros. Rabanal de Abaixo, Marusios. E a los de Chamas, Pistolos. Se caracteriza, bueno, por lo menos por tres cousas, tres fenómenos lingüísticos. Uno sería la famosa chevaqueira, la de cheite, chino, chume, chana, un sonido un poco particular, una especie de che pronunciada con la punta de la chingua, cheite, chino, chume, chana, chingua. Por outra che distinta, que é a que se dicen ficho, mucher, trabachar, ya después también por decir feito, muito, escuitar. Incluso la forma de construir las frases, la retranca, que el humor lacianiego es único. Después, si nos alejamos, pues ya hay más diferencias, pero diríamos lo que distingue más a la zona que es la chevaqueira, la diptongación, etcétera, se circunscribe a estos territorios que son muy extensos, de poca población, con una naturaleza muy frondosa, valles muy aislados y fragmentados, pero es llamativo que a pesar de estar tan fragmentados y ser difíciles las comunicaciones, pues desde la Edad Media se conservó el habla de una manera extraordinaria y con mucha vitalidad hasta el presente. Mi abuelo todavía, pero mi abuela no hablaba castellano, hablaba pachuezo, totalmente. Subían mis tías y mi madre también subió a la braña, eran brañeiras, a recoger las vacas y a ordeñarlas. Era muy frecuente que subieran 2 veces al día y eran en muy poca distancia una pendiente, bueno, un desnivel de 700 metros. Cuando llegaba mi tía Xon arriba, aturuxaba y desde el corral se oía y mi tía Donina le contestaba diciendo con otro aturuxo. Yo después que seguí yendo a Buen Verde, a esa braña donde ellas eran brañeras, siempre me asomaba al alto de la Piniecha y aturuxeaba también. Yo ya no hablé, pero vamos, lo estuve escuchando de nena siempre. En el entorno de mi abuela, la tía Felipa, Rubio, todas esas mujeres mayores que yo conocí, son la del cazador, hablaba, si no todo, sí, prácticamente.
Xón hablaba mucho la nuestra fala, la nuestra chingua. Realmente era una experta en todas estas cuestiones de la toponimia y de la subida a la Braña, porque la subida a la Braña hay una que es la tradicional y otra que es la más actualizada, pero la tradicional tiene los nombres de las fuentes, de las vueltas, de las peñas, de los chopos, de los chupines, el madeirón. A mí era algo que me encantaba, los nombres de la Braña, los distintos parajes, con sus nombres distintos, como Buxonte, la Braña de Buxonte, las Espiñechas, Prau Negro. Pasando por la Argaxada, ya subiendo por el camino, el campo de los Xugueiros, la vuelta al Tacho, no olvido, y a más atrás, la Xatera, Fuente de Braña Ronda, bebéis un trago bien frío, que subiendo más para arriba vos está esperando el miro. Este pandeiro está engalanado para una boda. Con estas cintas que cuelgan, cuando salían los novios, se hacía así como un gesto de pasárselos por la cabeza para desearles buena suerte en su vida, y ahí empezaban los cantos, hasta iban todos en cortejo hasta casa de la novia, donde se daba la recha de manteca, y seguía el baile hasta la hora de comer y después toda la tarde. ¿Cómo se llamaba el de la manteca? El de la manteca, odre. Ordre. Y luego lo hacían con una lechera así en las piernas. Sí, eso luego. Sí. Después. Eso era de madera. Primero era el odre. Y el fuelle era de piel también. Sí. Pero era salarina. Ya empieza ya a cuajar, mira cómo cuesta, ¿eh? Ahora depende, si era blanda, pues Bueno, pero luego se lava con agua muy Mira, mira, salta ya el suero. Yo eché la fiebre na cara cuando bajó del vagón. Poco camino quedaba ya, poco pan no zurrón. Salió el primer... Fundada en 1920 y se llamó La Popular porque en la década de los 30 todos los vecinos de Sosas de la Ciana llegaron a contribuir trayendo leche a la lechería. No tengas presa, rapaces, que un día para viajar. La nieve traicionera, no tengáis presa al llegar. bueno, pero la piel igual se conserva mejor con la humedad, ¿eh? Sí, si no, hombre, con tiempo seco no. Hola. Hola. Bien, estuvimos en el cuarto del pueblo, allí con unos... Es que hay palabras que no tienen traducción. ¿O qué? Bueno, no, ha cambiado la melodía, o sea, ha cambiado la letra en función de los tiempos, claro. Claro, seguramente. Sí. Pero se mantuvo la melodía esa, que al parecer, según dicen, es de una, bueno, es un tipo de melodía muy antiguo. Sí, ahí tiene así, hay unas reminiscencias. Los oficios, claro, cuanto más rurales, pues más mantienen las palabras de los procesos o de las herramientas. El oficio de madreñero sí que en el proceso de desbaste ya si manejas el hacho o la azuela, que sería, depende de los valles, se puede llamar de una manera. Xuela, bueno, el chegrar se hace con la chegra, el furar se haría con el taladro, furar es hacer un agujero. En cuanto a la carpintería, que es a lo que me dedico ya hace años, pues el desbaste de una tabla, el planificado, le llamaban desalaviar o desempenar, poner la plana con la garropa. O el furar también, el furar, en vez de hacer un taladro o hacer una escopleadura, eso sería furar.
que hacer un trabajo final con esas palabras, ¿vale? Vale, pues vamos a verlo. Primero vamos a ver lo que es, porque ella no sabe lo que es, ¿vale? Y no lo puede definir si no sabe lo que es. Es como una nevera, pero muy antigua. Pasa por ahí un río. ¿El qué? ¿Río qué? ¿El qué? ¿Qué es? Una manguera, un río muy frío, que es el que mantiene un río, una fuente, vamos, un arroyo. Una manguera australera. Ouchera. Dilo, sí, es eso. Lo que pasa es que no te sale bien la palabra. Ouchera, ¿qué es? En pachuezo. Porque de pachuezo, la TS, como la de Ouchera también, es la chevaqueira, que es la característica más importante de la lengua en pachuezo. ¿Vale? Y se lee como una che africana, vamos, así. Ahora lo que tenéis que hacer es preguntar en vuestra casa a las personas mayores que tengáis, abuelos, abuelas, o si no tenéis abuelos, a vecinos que sean más mayores, y que ellos os digan qué significó, qué importancia tuvo la mantequilla aquí en la Ciana. Eva González vivió al principio aquí, sin salir del pueblo, pero enseguida después viajó mucho, recorrió prácticamente toda España. Entonces yo creo que ella fue muy consciente del valor, del tesoro que era esta cultura, esta lengua, ¿no? Y eso fue lo que la llevó, yo creo, a decir, hombre, esto no se puede perder. Y por eso su obra literaria, que tiene una belleza por sí misma, pues nos sirve para adentrarnos en la lengua y en esa cultura. Yo creo que desde el punto de vista lingüístico tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Porque en sus obras, tanto de poesía como en los cuentos, aparece por supuesto el vocabulario, giros lingüísticos extraordinarios y mucha fraseología que de otra manera seguramente no hubiéramos podido recuperar. Todo empezó con un calendario que se nos ocurrió sacar una Navidad y después, cuando bueno, ya teníamos material bastante, empezamos a sacar los libros. Y mientras escribíamos éramos muy conscientes que teníamos un público muy extenso. Enseguida formamos, diríamos, una comunidad de escritores. Ella evoca sus emociones, que son bueno, muy transparentes, el mundo que vivió, todo aquello. Y yo lo que hago es dar una visión que inevitablemente es distinta porque soy de otra generación diferente. Yo me acuerdo durante muchos años que mi padre en el bolsillo de la chaqueta llevaba una libretina y ahí iba apuntando pues todos los nombres que se le ocurrían. Pues está feito un changarito, apuntaba changarito. Y iba apuntando palabras. Ahí reunió del orden de las 1000 o 1100 palabras, creo recordar. Un día le dije a mi hermano Eliseo, y oye, digo, ¿por qué no me dejas la libreta de papá? Porque es que es una pena que se pierdan esas palabras y tal. Pero la libreta de papá resulta que eran nada más las palabras, pero no tenía traducción. Entonces muchas de ellas sí dije, pues esto hay que hacerlo, hay que terminarlo. Y me puse a traducirlas. No sé, el bacitu, el bachecu, el... Reciecha. Recuchifeito, arreglado en exceso, presumido, de posición y figura perfectos, el rapaz ya bien recuchifeito el contenido de él. Mi tía Xon, pues ya se hizo mayor y vino a vivir con nosotros a Madrid. Pues yo lo exprimía como un limón, ella me sirvió para decir todas estas palabras son
son legítimas, son pachuezas y con su significado correspondiente. Fue un tomo primero, después ya llegó el tomo segundo, que es este que voy a publicar ahora, y también fue muy importante y muy divertido la colaboración con la revista El Misto, que fueron 10 años. Tendremos contacto con la gente de aquí que también hablan una lengua que se llama pachuezu y que también está en peligro, que muchos de los más jóvenes no lo hablan tanto. Entonces hablaremos de 13 diferentes niveles de vitalidad, de vida de las lenguas, y en cada uno de vuestros casos identificaremos exactamente dónde está vuestra lengua. El año pasado, cuando hicimos este ejercicio con la comunidad pachuezu aquí de la zona, tuvimos todo un taller del desarrollo. Aquí está, hablemos del pachuezu, ahí está el taller, planificando el futuro de la nuestra chingua, es de la nuestra lengua. Y había un debate entre los mismos pachuezu que estaban allí, son líderes de la comunidad pachuezu, de dónde está el pachuezu en ese nivel de vitalidad de la lengua. Y algunos decían que la lengua ya estaba dormida, que ya no estaba activo, que era como algo histórico que ya no se habla. Y otro señor en el taller decía, en el mismo taller decía, algunos de vosotros decís que nuestra lengua está muerta. Si es así, me gustaría saber cuándo murió, porque yo lo considero mi lengua materna. Él decía, era un líder de la comunidad pachuezu. Entonces, hay un debate en la misma comunidad si es una lengua muerta o si sigue siendo lengua materna de algunos de ellos. Entonces, es muy interesante el tema. Vamos a hablar de las 13 diferentes niveles de vitalidad de las lenguas. Y de entre estos 13 niveles, que van desde el internacional hasta las lenguas extintas, consideramos que hay 4 niveles que son sostenibles. La alfabetización sostenible es un nivel cuando se enseña en la educación pública. La oralidad sostenible es otro nivel. Luego se va bajando cuando ya los niños no aprenden o sus padres no aprenden, no usan la lengua, llega a estar en vías o peligro de extinción. Ahí hacia abajo hay otros niveles sostenibles. Hay un nivel de identidad sostenible, que aunque no se habla la lengua en todos los aspectos de la comunidad, la vida social, se utiliza la lengua o partes de la lengua como una parte de la identidad. Lo que me faen los tus huechos, cuando me miran de afeitura, mi alma mira en hechos. Desde esa noche, mi nena, ya nunca te olvidaré. Ya la relación de la música con o pachuezo casi van a la par unha con a outra, por cousas que escuitas en casa desde pequeno, sobre todo la voz de la mi abuela, porque ella contaba historias de Rabanal, de Labiseu, cousas de xente, cousas de ella cando yo era brañera. Desde el Ayuntamiento de Villablino, en concreto desde el área de cultura, tenemos relación con varias asociaciones, entre ellas con la Asociación de Amigos Sierra Pambley. Y ahora vamos a poner en escena aquel día de San Lorenzo de 1668. Desde la Asociación de Amigos Sierra Pambley pues, nos dedicamos, además de otras actividades culturales, a promocionar el pachuezo. Tenemos varias vertientes, desde una vertiente que es de la enseñanza, como la organización de los cursos, que ya llevamos pues, 18 cursos realizados de
Pachuezo, hasta integrarlo en otro tipo de actividades más populares y que, bueno, y que solemos hacer por los distintos pueblos de la Ciana. De 3 cántaras y medio de vino, porque cada vez que el calecho no funcione, esto que acabo de echarvos y a lo que dice aquí las ordenanzas. Y venga, a comerlo todos juntos, venga. Cuando hacemos alguna actividad de esas de recuperación de tradiciones, claro, la gente todavía tiene las palabras en la cabeza. Entonces, nada más que se nombran, pues la gente pues empieza a recordarlas. Añadimos 3 días de la cuaja de Colás, los 15 de Néstor, que faen 10, xa está, ya non me extraña, porque falta todos os chules, o chega tarde, porque non hai domingo que non la pesque. La idea era divertir a la gente y promocionar la nuestra fala, el Pachuezo. Y ahora, a partir de que nosotros empezamos a representar, pues bueno, se van dando cuenta y dicen, oye, pues mira, si eso lo digo yo muchas veces, sobre todo los refranes que se dicen y tal, ay, pues eso lo decía mi abuela, eso lo decía mi madre. Estas letras que aquí escribo son para la mía mujer. Sí, capaz. Sí, ya con ella, parecíamos la misma. Lo que acontece es electricidad. Que una persona mayor te diga que le gusta ir al teatro por escuchar el habla de aquí y por ver la representación que hacemos, ya te llena. Cuando empezamos a hacer los primeros cursos, nos lo dice Roberto muy a menudo, que los alumnos pues no pasaban de escribir 3 o 4 líneas y hasta con problemas. Y ahora ya no solamente se escriben pues, hojas enteras en Pachuezo, sino que además tiene calidad literaria. Hay un montón de publicaciones, de hecho es el sitio, diríamos, en la lengua asturleonesa que más publicaciones hay. Fue importante la publicación de algunos diccionarios, un poco para que la gente pudiera diríamos, traducir las palabras a la hora de escribir, pero este año dimos un paso adelante porque una cosa son los diccionarios, pero la gramática, sistematizar una gramática es mucho más complicado. Bueno, ahora se consolidó todo esto en la última publicación, que es la gramática de Nos, que efectivamente la firmo yo, pero buscando la colaboración de mucha gente y la observación de mucha gente. Pero hay un proceso de ese tipo, de ir buscando lo más adecuado y lo más común desde hace mucho tiempo ya. Ya prácticamente yo desde que empecé a escribir pues estuve captando distintas formas de expresarse, pero era realmente fácil porque hay una uniformidad moi grande, ¿no? Con 7 anos que voy ao curso de Pachuezo. Home, aí apréndese moitísimo, moito. Porque, claro, nos le prendimos escuitando a la outra xente, pero, claro, escribir... ¿Sabes tamén lo que podíamos facer este ano? A ver... Intentar outra vez sacar el curso para los nenos. De unha actividade extraescolar... Pola tarde. Pola tarde. Home, si se apuntan unha docena... ¿Viste? ¿Dio-te tiempo a echar los mensajes de hoy? Los del pulpo. Los del pulpo. Títulos de películas con el pulpo, refranes con el pulpo. Gracias al profesor que enséñanos a escribir y al guachapo que practicamos. Non ya lo mismo venos con una gramática una vez al ano que estar todos los días con hechos. Y así tenemos un grupo muy bien donde cotidianamente, todo el día, pues estamos transmitiendo a los compañeros lo que estamos haciendo. Esta mañana, por ejemplo, pues yo estuve transmitiendo cosas de mis actividades, estoy recibiendo informaciones de lo que hacen ellos, y todo ello usando de una manera natural, desenfadada, como decía, y a veces con mucha ironía, pues nuestra lengua tradicional. Con pulpos ya lo chouco. Hai moitas. La xente esfuérzase. Temos unha buena tarde. Ai, sí, a mí prestoume moito. Ya organizamos moito bien las cousas, Bueno, unha cosa é organizalas e a outra, chueu, a ver o que nos sale. Home, seguro que nos sale bien. Bueno, ahora que pase el Pilar, sí, pues volvemos a xuntarnos. Eso es. Ya vemos a ver lo que... Pareció una asociación, la Asociación de Raíces Chacianiegas. Ya tuvieron la feliz idea de faer un programa na radio que dedicaba a moitísimas cosas, pero que dentro de esas cousas estaba el Pachuezo. Fue una apuesta fuerte, pero la xente respondió tamén, porque claro, escribir ya difícil, pero escuitalo non. Ya cuando escuitaron, diéronse cuenta de que
el castellano que ellos falaban non lle tal. Teníamos tanto de que falar que comenciamos porque la xente diérase cuenta de que la nuestra chingua tenía literatura, autores, por allá pasaron desde los que ya notaban con nos, por exemplo, Eva González, a todos os escritores naquel momento, Milce Núñez, Severiano Álvarez, cada semana dedicámoslo a uno. A toda a xente que estaba implicada en hecho, Melchor Rodríguez Cosme, en El Provisor, los grupos de teatro, las cosas actuales. ¿Había un curso de Pachuezo? Pues nos falábamos del curso. Y esta historia nos la cuenta Emilce Núñez, una paisana de Chaciana que escribe en Pachuezo, y nos cuenta la historia de Rosa y Miguel, que ya una parisina de allí de San Miguel de Chaciana, y lo que nos cuenta la historia ya que con el tiempo un ficho de Rosa acaba trabajando allí en Chaciana na mina y conoce a la ficha de Miguel. Desde pequeños y ella siempre supo querer. Y lo que intento ya transmitir la historia de Chaciana con Pachuezo. Andurria para mí ya como la continuación, como el testigo de Chuniego, un grupo que teníamos aquí entre 4 amigos. Ya lo más especial de Chuniego, ya que casi sin querer conseguimos que varias generaciones más jóvenes que la mía empezaron a cantar en Pachuezo. Y fue una cosa que pasó sin querer, y nos encontramos con ella, ya fue muy especial. El fenómeno es que hace 35 años no había conciencia ninguna, pero la gente hablaba el Pachuezo. Con el paso del tiempo, la influencia del castellano hizo que menguase seguramente el uso del Pachuezo, por influencia del castellano, pero aumentó extraordinariamente la conciencia lingüística, de tal manera que en el momento actual pues yo creo que existe una conciencia, nadie piensa que habla mal por hablar pachuezo, y al mismo tiempo se da un fenómeno muy interesante, y es que la gente más joven, pero muy joven, pues debido a esa conciencia se identifica ya mucho más con la vieja lengua, y así vemos que están presentes en obras de teatro, en actividades, en escritos, gente que de otra manera lo hubiera perdido seguramente.
Y yo me acuerdo una vez estar fuera ahí en la calle y pasaba un coche con chavales y con una música bastante subida de volumen y eran los pochos, que es un tema tradicional y cantado en el dialecto antiguo. Me quedé mirando y digo, anda, fíjate, qué bueno, unos chavales escuchando los pochos que están cantados en antiguo, como si fuera la música más actual que podía haber, qué gracia. Sentado no pollar con lo callado na mano, contando las horas para recuchar. No sé si alguien sube por los... Estoy constantemente moviéndome para acá y para allá, pasando el puerto para un chao y para el otro. Entonces el Pachuezo tanto vívolo aquí como chi para el otro chao. La puerta está abierta para que entre el aire. Cuando yo paso a Asturias, ya cuando conozco a Fer, Valbuena, a Andrés Menéndez, ya la xente que me ayuda moito con as letras a revisarlas, a entenderlas. Hai moitas cosas que eu non sei e ya necesito xente que me ayude nese tema, en polo menos tenerlas escritas y a tenerlas bien. Sí. Ya dediqué un tema y fue una de las cosas que dije, que yo nunca anduve por ahí buscando, ni grabando, ni encuestando, ni nada, pero que la gente que facía ese trabajo que era un trabajo. Claro, pero date cuenta que la tradición ya moita e a la xente que recoche la dirección ya pouca. Así que todas as manos son necesarias, todas son poucas. Eu conozo xente, eu que sei, de Gaña, por aí, que son depositarios de moita tradición, entonces extrañaríame que non supieran tamén música, son xente que te pode ayudar. A ver, yo la xente de la que sé, ya sabes, de Rabanal, sí, claro, de Chaciana. Maruxa, onde tu pestas as truitas de Xuecha? No, dame unas poucas de truitas, que tienes moitas de Xuecha, no, mira, yo non te doy ninguna destas. Pero puedo ayudarte y enseñarte. Yo estuve pescando toda la mañana. Bueno, ¿notas la che distinta de la che? Chou y chavantá. Son dos cosas, son la xente y a la tierra, ¿no? Son indisolubles, ¿no? Cada vez que tengo que falar del trabajo de campo, pues ocúrreseme poner audios con grabaciones de la xente, las caras de la xente que me atiende y que me informa, ya el marco, el territorio no que esa xente se enmarca, ¿no? Esto sí, esto además es funchada, esta braña es funchada, y este pico aquí el curón, y a Teixeo sí queda ya detrás de esto, pero eso, esto otro que te decía está más pacho. Pues está la Pruida, aquí a la derecha de la carretera, y después ya baixas para Zarreo mismo. Yo aprendo de la xente que más sabe de esas tradiciones, de esa variedad lingüística, e el meu trabajo préstame que pueda valer para la xente que se dedica a outras cousas como la música, la literatura ou cualquier outro aspecto no que precisamente pueda producirse este reenganche con las tradiciones. Las generaciones nuevas tienen menos conocimiento de esa tradición, pero tienen un interés, por lo menos parte de esas generaciones más, tienen un interés mayor que las que tenían los padres, madres y abuelos y abuelas. De manera que hay recepción social para revitalizar esa tradición. Perdióse ahí, en cierta manera, el enganche y ya estamos en esa circunstancia y en esa posibilidad de recuperación y es simplemente reenganchar esa cadena rota de la tradición. Como tenemos a los depositarios primarios, pues en nuestro trabajo y a recomponer esa cadena. No solamente los agentes sociales de primera mano, sino incluso los medios de comunicación, en fin, toda esta internet, toda esta serie de herramientas nuevas que tenemos, pues podemos ponerlas perfectamente al servicio de esa revitalización de la tradición. En ese aspecto los oficios, las cosas pueden cambiar, pero la chingua puede seguir siendo vehículo igualmente válido para la sociedad actual. Las chinguas humanas son procedimientos absolutamente plásticos, amoldables a las circunstancias. Simplemente tenemos que darles la posibilidad de que se amolden a esas circunstancias.
Y fue muy interesante en el taller del año pasado que cuando ya entrábamos en ellos a listar, hicimos un gráfico de cuadras y empezamos a llenar temas, asuntos, áreas de palabras o de acciones sociales, eventos, etcétera, etcétera, en que el pachuezo era importante. Llegaban a tener una lista muy grande de aspectos de su vida donde el pachuezo, el uso de ciertos términos y palabras pachuezo eran muy importantes para ellos. Me sorprendía esa lista. Ellos deberían tal vez este año querrán documentar, hacer la lista y planificar como comunidad qué pasos podemos hacer para no perder nuestra identidad, para mantener que, aunque reconocemos que nuestros hijos no van a hablar el pachuezo como nuestros abuelos lo hablaban, pero guardar ciertas cosas y decir, esta es nuestra identidad, esto es importante y vamos a protegerlo. La verdad es que cualquier identidad y cualquier lengua con una voluntad política, con una masa crítica, con unos valores positivos hacia la lengua, hacia la identidad, siempre se puede reavivar, siempre se puede sacar adelante. Ellos mismos son los únicos que pueden decidir qué valor vamos a poner en esta identidad y hasta qué punto queremos hacer esfuerzo comunitario para desarrollar esta identidad. Nosotros podemos acompañar, pero no podemos empujar, porque la lengua es de uso privado colectivo y podemos indicar caminos, pero mucho más tienen que ser los hablantes. Lo que creo ya que había que intentar naturalizarlo más, que la xente lo falara como lo estamos falando agora mesmo, e entón faelo máis natural, non deixalo solamente na música e solamente nunha representación teatral. La conciencia social sobre este asunto avanzou moito estes últimos años e eu creo que, por lo menos en parte de los territorios de la chingua asturchenesa, va a producirse un cambio importante. Defendiendo nuestra cultura y nuestra lengua, podrá haber más oportunidades en muchos sentidos. Por ejemplo, puede haber una pequeña industria cultural. Estamos creando las bases para que en el futuro, pues evidentemente no vamos a hablar solamente pachuezo ni mucho menos, pero seremos multilingües y también se podrá conservar en una zona como esta la lengua tradicional. Es muy factible porque vemos que hay comunidades regionales autónomas en España que lo han hecho y lo están haciendo. Se puede hacer, pero requiere mucha voluntad, mucho compromiso, mucho recurso. Las personas que son bilingües, que son trilingües, son capaces de entender que hay otros mundos más allá de ellos mismos, otros mundos más allá de su propia comunidad, otras formas de entender la realidad y la vida. Por eso es importante avivar las lenguas, por eso es importante utilizarlas y utilizarlas de forma propia, porque las lenguas hablan de la centralidad del ser humano. Fala, non tengas cherza. Si non te sal mellor, salte peor, pero hai que falalo, porque si non, piérdese. Hai que falar. Ya no medio de la noite, una voz fina y clara. Y era una nena no monte, que a las estrechas cantaba. Eu quedei quieto escuitando mientras se marmuchaba. Aquel son, aquellas notas, nel aire se respiraba. Por el punto de articulación y por la voz. Dicen que por la mañana muy bien feo se levanta. Fai las cocinas primero, ya después marcha por agua. Cuando va por la calecha, todas las mozacas falan. Failo todas de su trucho, ya ninguna da la cara. Dicen que foi prisionera nun pozo fondo e sin agua, sin pasos nin escalada, nin correr nin chufar andar. Que más quedó la nena